Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este webinar organizado de manera conjunta por la Coordinación Nacional de Damas Voluntarias y la Coordinación Local de Capacitación de Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad de Puebla. Este webinar pues tiene un tema muy importante que en el caso de la Coordinación de Damas consideramos que es un tema que debemos considerar principalmente por la temporada que se está presentando, ya vienen las fiestas decembrinas, viene también, obviamente, venimos de la parte de pues, resistir a esta pandemia desde marzo, en donde pues hemos experimentado diversos tipos de situaciones en casa o con familiares, y pues consideramos que es muy importante este tema que tiene que ver con la salud mental y que precisamente habla de las emociones en tiempo de pandemia, cómo nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad, cómo tenemos que enfrentar estas emociones, si en esta temporada de sembrina que se pueden acrecentar precisamente por la nostalgia, por todas las condiciones que se están presentando, que son muy propias de esta temporada. Pero pues bueno, queremos, sin extendernos más, darle la bienvenida a nuestras ponentes. Quiero hacer la palabra a mi compañera Nancy Ramírez Cantú para que presente a nuestras ponentes, a Julia y a Jacqueline. Gracias y bienvenidos. Gracias, Juanjo. Bueno, yo antes de presentarles, pues darle un agradecimiento a la Cruz Roja en Puebla. Recuerden que estos son temas muy importantes, como comentaba Juanjo, por parte de la Cruz Roja Mexicana, a través de la Coordinación Nacional de Damas Voluntarias. Darles un agradecimiento a Jacqueline y a Julia por unirse a esta noble causa que es la salud mental. Creo que ahorita andamos todos, ahorita en corto platicando con Isa, andamos un poquito más loquitos cada día que pasa, pero yo creo que son temas importantes que todos necesitamos, que todos de cierta manera nos pega en cualquier situación que estamos viviendo. Ahorita estamos viviendo situaciones muy diferentes que no habíamos vivido, pero yo creo que todo esto nos sirve a todos y nos va a servir para poderle ayudar a las demás personas también. Bueno, pues ya por último le cedo la palabra a mi amiga Isabel Rodríguez para que haga la presentación de nuestras ponentes. Buenas tardes, muchas gracias Nancy, muchas gracias Juanjo, bienvenidos todos. Les presento a nuestras dos ponentes del día de hoy y del día de mañana, que es la licenciada Jacqueline Patricia Muñoz López. Ella tiene una licenciatura en Psicología General con un enfoque clínico educativo, tiene un diplomado en docencia y tiene una maestría en terapia familiar. Actualmente está estudiando el diplomado de tanatología. Y también tenemos a la licenciada Julia López Vázquez. Ella tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica. También tiene un diplomado en terapia cognitivo-conductual en adultos y un curso de administración de recursos humanos, entre muchas cosas más. El tema de hoy y del día de mañana principales: emociones en tiempos de pandemia, cómo adaptarse a la nueva normalidad. Te comento que vamos a tener la primera parte el día de hoy y la segunda parte el día de mañana. Cada una de las partes tendrá 3 temas importantes, por lo cual es importante tenerte a ti estos 2 días, el día de hoy y el día de mañana. Nos dará muchísimo gusto que estés acompañándonos los 2 días y que puedas decirle a más gente que se sume con nosotros. Sin más preámbulos, bienvenidos todos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada queríamos agradecerles, Jackie y yo, la invitación. Estamos muy contentas de poder dar este tema, que como bien lo mencionaba, nos parece sumamente importante. El día de hoy vamos a ver 3 temas principales. El primero es pandemia y fiestas decembrinas. El segundo es definición de duelo y cuándo requiere de una intervención. Y cómo desarrollar la tolerancia para adaptarnos. Entonces, para introducir el tema, quisiera que pensáramos en la, digamos, dificultad que tenemos los seres humanos para la tolerancia a la incertidumbre, al dolor, a la angustia, sobre todo a los cambios y a la incertidumbre. Vamos a poner como ejemplos súper concretos y súper cotidianos. Cuando nosotros tenemos nuestra rutina, ¿no? Nos despertamos, desayunamos, nos bañamos, cada quien en su rutina, que la llevará a cabo de manera diferente.
o en diferente orden, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en un día nos íbamos a bañar y no hay agua caliente? O sea, ustedes imaginen la situación. Depende mucho si ese día era importante para ustedes, si tenían una cita importante de trabajo, por ejemplo, o si era un día común y corriente, ¿no? Dependerá mucho de esto. Tal vez por ahí un día digamos, bueno, al fin y al cabo ni quería bañarme hoy, ¿no? No tenía muchas ganas, no pasa nada. Pero si era un día importante, decimos, chin, ¿por qué hoy? Y aparecen emociones como enojo, frustración, coraje, ¿no? Cuando no hay gas, cuando algo cambia en nuestra rutina, nos enojamos muchísimo. Ahora, poniendo otro ejemplo, a lo mejor algo no tan cotidiano, pero que nos ha pasado, por ejemplo, ver una película, nos echamos 2 horas en una película y como que la película puede ir algo lenta, tiene como su historia y no vamos entendiendo y vamos como emocionándonos con los personajes, con lo que está pasando y de pronto cuando pensamos que viene el final y nos van a decir como o sea, la conclusión de la película, de la historia, de pronto dicen fin. Y es como, ¿qué? O sea, ¿fin qué? ¿No? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasó? Son películas que te dejan pensando y que te dicen así de tú ponle tu final, ¿no? No hay una respuesta concreta, todas las respuestas son válidas. Y uno de pronto dice, neta, me eché 2 horas viendo una película que no tiene respuesta, ¿no? Entonces, no toleramos no tener respuesta, ¿no? No toleramos los pequeños cambios de nuestra vida cotidiana. Ahora pensemos, ¿cómo es que o sea, se espera que toleremos bien lo que está pasando en la pandemia, ¿no? Hay cambios económicos, cambios en la familia, cambios en el espacio, ¿no? Que compartimos con la misma familia, hay cambios en la educación, hay cambios. Entonces, si en nuestra vida cotidiana para nosotros es difícil asimilar estos pequeños cambios porque implican un esfuerzo, implican esperar que venga el gas para que haya agua caliente, implica pensar en un final para una película, ¿no? Imaginen lo que estamos pasando, o sea, imaginen cómo se le está pasando a nuestra mente en este momento. Para entender todo lo que vamos a ver el día de hoy, es importante regresarme a un tema que me parece indispensable que lo entendamos y también cómo lo entiende la psicología para que podamos entender cómo es que estamos reaccionando actualmente ante la pandemia. Tendríamos que ver 3 ejemplos que son como bastante claros para que nos ilustre que desde que nosotros nacemos, digamos que tenemos una serie de recursos, nacemos con una tolerancia o intolerancia a la frustración, nacemos con una capacidad de reaccionar ante los estímulos externos. Yo les quiero poner un ejemplo súper breve. Imaginemos que hay 3 bebés, ¿no? Recién nacidos. Los 3 bebés experimentan una sensación de hambre. Ellos no saben que lo que sienten es hambre. Nosotros le ponemos la palabra, ¿no? Ay, tienes hambre, bueno, voy y te doy de comer, ¿no? Y así es como el bebé va entendiendo y le va poniendo nombre a qué es lo que va sintiendo. Entonces, imaginemos el bebé número 1. Experimenta una sensación de hambre y no entiende qué pasa, solamente tiene mucha hambre y quiere que eso que está sintiendo, que es displacentero, se calme, ¿no? Entonces, hay una manera de reaccionar. Puede ser que el bebé diga, no, pues yo lloro y lloro y lloro y lloro hasta que alguien me calme y hasta que alguien me alimente, ¿no? Yo tengo que sacarlo, no puedo tolerar mucho la espera, ¿no? El segundo bebé podría decir, pues yo lloro, pero como que veo que no vienen, pues mientras me chupo el dedo, ¿no? Y así como que me calmo poquito en lo que viene mamá y me da de comer. Y el tercer bebé puede ser así como que, ay, pues esto se siente muy raro, nadie viene a calmarme, pues me voy a dormir otro ratito, ¿no? En lo que ya vendrá mamá y me dará de comer. Digamos, hay más ejemplos, hay más maneras de reaccionar ante algo que no nos gusta mucho sentir, ¿no?
¿por qué de pronto vemos que hay personas que se están adaptando con mayor facilidad a este cambio, a esta pandemia? Porque por ahí, de entrada, ya tienen como ciertos recursos. Tal vez sean como el bebé número 2 que dice, a ver, en lo que todo se arregla, yo me voy a chupar el dedo o yo me voy a poner mi chupón, ¿no? Y habrá otros que dicen, no tolero esto y yo voy a hacer y hacer hasta que pase algo, ¿no? Si a eso le sumamos las experiencias con las que crecemos, los papás que nos tocaron, los maestros, los compañeros de la escuela, más las experiencias que tuvimos que pudieron ser traumáticas, como alguna enfermedad, como alguna pérdida importante. No es lo mismo perder un familiar a los 2 años que a los 40, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, todo eso tenemos que ir tomando en cuenta, perdón, para que entendamos por qué de pronto nos cuesta tanto trabajo asimilar lo que está pasando en este momento, ¿no? Entonces, eso fue como una pequeña introducción de por qué es tan importante entender las emociones desde el nacimiento hasta acá, ¿no? Y vamos a pensar cómo fue que reaccionamos cuando nos enteramos de este virus, que poco sabíamos de él, ¿no? Digamos que de manera, al igual que lo quise hacer como con el ejemplo de los bebés, yo como que identifiqué 4 formas de reaccionar ante esta crisis, ¿no? Las personas que fueron y compraron todos los desinfectantes, el cloro, cubrebocas para protegerse, porque dijeron, hay una amenaza increíble, entonces voy y me protejo. Las personas que actuaron un poco más de manera agresiva, ¿no? A ver, identifiquemos el enemigo, como es peligroso, ataquémoslo, ¿no? Negarlo, personas que al principio dijeron, ay, qué padre, vamos a estar en casa, ya no tengo que trasladarme a la escuela, al trabajo, y que lo tomaron un poco como vacaciones, ¿no? O que dijeron, no, esto no existe, tal vez no sea real, tal vez sea otra teoría. O las personas que se paralizaron, ¿no? Y dijeron, pues yo me espero, ¿no? A ver qué pasa, no voy a hacer nada, no voy a cambiar nada, solo me espero. Ahora, alguien explíqueme, o sea, ¿qué pasó con lo del papel de baño, no? Porque supimos que el papel de baño en diferentes países se acabó, ¿no? Uno podría pensar, ok, desinfectante, cloro para cubrirnos, protegernos, pero el papel de baño, ¿qué onda, no? Esto solo nos indica que nosotros solemos dejarnos ir, digamos, a veces no nos cuestionamos qué es lo que está pasando y ante esta angustia que tenemos, solo seguimos a la masa, ¿no? Decimos, pues si esas personas están comprando papel de baño, yo también, ¿no? Por algo será. Entonces agarramos y compramos todo el papel de baño que había. Incluso hay personas que se peleaban, alguien sacó un cuchillo para robar el papel de alguien más, ¿no? O sea, hubo historias de estas. Pero lo que les quiero decir con esto y con el tema del rollo del papel de baño es que a veces no nos cuestionamos y seguimos a la masa. Lo que nos quiere decir también que ahorita vivimos en la era digital, ¿no? Entonces, si de pronto nosotros seguimos un grupo de Facebook o varios grupos en Facebook que dice, el único responsable de lo que está pasando actualmente es el gobierno, y nosotros nos dejamos ir solo con esa idea, entonces no nos cuestionamos, no paramos un poquito y decimos, a ver, sí, cada quien tiene cierta parte de responsabilidad, ¿qué es lo que me toca a mí, no? Sino que de pronto podemos actuar y decir, ante el grupo nosotros decimos, pues, vamos a hacerle caso a todos los que piensan así y por ahí yo ya me evito sentir cierto dolor, frustración, miedo, ¿no? Como que en la masa yo estoy a salvo. Entonces, si de pronto uno quiere ser, por ejemplo, optimista con todo esto que está pasando y encontrarle aspectos positivos a lo que sucede, pero vivimos rodeado de un grupo que es pesimista, que no le encuentra nada bueno, por ahí nos vamos a ir apagando poco a poco, porque no nos cuestionamos. En los grupos no nos cuestionamos. Y al no cuestionarnos, entonces no sentimos dolor, ni angustia, ni nada, ¿no? Entonces, es también una manera de defendernos ante esto. Ahora,
¿por qué es tan importante para nosotras tocar el tema de estas fechas de Navidad y de Año Nuevo? Porque tal vez no nos habíamos puesto a pensarlo, pero para algunas personas, Navidad y Año Nuevo significan algo muy importante. Son fechas en donde, digamos, nos olvidamos de lo malo del año, son fechas en las que podemos hacer nuevos propósitos, son fechas en las que, por ejemplo, es una tradición, y por ser tradición, ya sabemos que a la tía le toca llevar esto, ya sabemos que a mí me toca esto, es decir, hay certidumbre, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Es una fecha en donde estamos con la familia y ahí todos hacen un esfuerzo por olvidar las diferencias, los enojos, ¿no? Por ahí, digamos, nos hacemos de la vista gordo de la tía o el tía que nos puede caer gordo. En ese momento todo se olvida y decimos, todo está muy bien, ¿no? Solemos gastar muchísimo por los intercambios, y también suele ser como un ritual, ¿no? Hay familias que hacen una tómbola y que eso une a la familia. Sin regalos de pronto es como, ¿y ahora qué hacemos, no? Y también para algunas personas puede ser, estas fechas pueden significar algo de incomodidad, ¿no? Los que conocemos como los Grinch, que no les gustan estas fechas porque creen que es algo falso, porque gastamos, porque no entendemos el verdadero significado de la Navidad, ¿no? O porque simplemente no se identifican con lo que está pasando. Pero en resumen, lo que yo podría decir de estas fechas y de lo que representa para nosotros es que esta frase como que lo resume muy bien y dice que algunos adultos se aferran a la Navidad como una fantasía que le proporcione la satisfacción que les permite escapar, aunque sea por unos días o unas horas del desespero del vivir, ¿no? Esto, o sea, todo lo que, digamos, expliqué, era un año sin pandemia, ¿no? Todo bien, ya quiero que sea Año Nuevo, ya quiero que sea Navidad. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que ahora ya no hay certidumbre, ahora hay incertidumbre, ¿no? Entonces, resulta que tenemos que cambiar las tradiciones y al igual que para nosotros despertarnos y que no haya agua caliente, ¿no? Que era una rutina, que era algo que hacíamos todos los días, para nuestra mente o sea, tener un año con incertidumbre representa mucho, aunque no lo notemos, ¿no? Pero por ahí, desde ahorita, algunas personas están algo angustiadas de qué van a hacer esta Navidad, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Ahora resulta que solo voy a convivir con mi familia nuclear y tal vez me incomoda. O hay algunas personas que dicen, perfecto, yo desde hace tiempo quería convivir con mi familia nuclear nada más y ahora puedo hacerlo y sin sentirme tan culpable, ¿no? Porque está como este tema de COVID y hay que tomar la sana distancia, ¿no? Entonces, es un momento, o sea, estas fechas van a ser diferentes porque antes había certidumbre, ahora hay incertidumbre. Entonces, ¿cómo se espera que reaccionemos? Pues tendríamos que ir planeando nuevas tradiciones, nuevas rutinas. Tal vez sintamos angustia o tal vez, como les decía, esta vez sintamos algo de alivio, ¿no? Porque, y más en esta cultura mexicana, decir que no vamos a pasar la Navidad con toda la familia extendida es como pecado, ¿no? A veces, como que, ¿cómo te atreves? Y a veces nos podemos sentir culpables de sentirnos bien por poder pasar una Navidad con la familia nuclear. Entonces, nada más chequen ustedes qué van sintiendo, ¿no? Si es como más angustia, si es más alivio. Ahora, algo que ha pasado es que han habido muchos duelos, ¿no? Y que los duelos no solamente se trata de perder a un ser querido, sino que incluyen las separaciones de pareja, amigos, pérdida de trabajo, pérdida económica. Entonces, ¿qué es lo que podría pasarnos en estas fechas? Que idealizamos lo que antes era, lo que antes teníamos,
y que nos haga pensar nuestra mente como eso era lo bueno, ¿no? Lo de antes. Lo de ahorita no es tan bueno. Lo de ahorita, lo que tienes ahorita no es bueno. Lo de antes sí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que han habido muchas personas que regresan con sus exnovios en esta época de pandemia. Se podría pensar que regresas como a un lugar conocido, pensando en que lo que tenías antes era lo mejor, ¿no? Como una negación ante la pérdida, ante los cambios, ante lo nuevo que te espera, conocer a otra persona, ¿no? Entonces, de pronto nuestra mente, para defendernos, nos hace pensar que lo de antes era lo bueno y lo que tenías ahorita, y lo que tienes ahorita no es tan bueno, ¿no? Han habido cambios, resulta que lo que antes me daba satisfacción o estabilidad, que era irme al gimnasio, salir con mis amigos, qué sé yo, irme a un bar, comprar cosas, ¿no? Resulta que esta pandemia nos dijo, ¿sabes qué? Vas a tener que encontrar nuevas formas de pasártela bien, porque resulta que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos que pueda pasar en estas fechas? Que estemos de mal humor, como por una falta de aceptación a este cambio, que estemos irritables y también que devaluemos lo que tenemos en este momento. Pensar, lo que tenía yo antes me calmaba y esto no mucho, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, tener actos maníacos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando cuando tenemos conductas algo compulsivas o algo impulsivas, suele ser como una manera de defensa que encuentra nuestra mente para no sentir dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me siento muy angustiada y ¿qué es lo que hago? Me salgo a comprar cosas, ¿no? O me voy a tomar con mis amigos, o etcétera, ¿no? Entonces, digamos, lo que tenemos que estar al pendiente ahorita es no ponernos en riesgo. ¿Y qué es ponernos en riesgo ahorita? Decir, no pasa nada, yo niego los cambios, niego los duelos, niego la incertidumbre, yo me la voy a pasar con mis amigos o me la voy a pasar con mi familia, nos vamos a reunir y si nos contagiamos, bueno, y si no, ni modo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esto puede pasar porque estamos tratando de evitar contactar con el dolor de aceptar lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, lo más conveniente es entender y no aceptarlo todo ahorita, pero sí de reflexionar, contactar con nuestras emociones y tratar de adaptarse al cambio. Entonces, a manera resumida, ¿cómo cuidar de nuestra salud mental en estas fechas? Algo que recomendamos muchísimo, no tomen decisiones trascendentales. Este año, a diferencia de otros, no se propongan metas tan fijas, ¿no? Y tan duras de alcanzar, porque realmente estamos viviendo un tiempo de incertidumbre. Entonces, ahorita no es tiempo de planear al 100% el siguiente año. Más bien hay que aceptar que tendremos que esperar, ¿no? Si los adultos están bien, los niños también. No proyectar lo que nos pasa a nosotros con los niños, ¿no? Porque de pronto decimos, es que cómo no vamos a pasar la Navidad como antes y mis hijos se van a aburrir, no van a estar con sus primos. No. O sea, no hay que proyectarnos en los niños. Mejor hay que hacer nuevas actividades, adaptarse a este cambio. Valorar que ya no actuamos como al principio y a veces es cuestión de tiempo. Ya no vamos a comprar rollos de papel, ¿no? Pero sí hay que pensar que si tuvimos errores, si gastamos mucho, si lo que sea, hay que pensar qué es lo que debemos hacer para no repetirlo, ¿no? Identificar nuevas tradiciones y agradecer lo que tenemos. Ahora, Lau me va a ayudar a hacer un sondeo muy breve. A mí me gustaría saber si ustedes ubican al menos un aspecto positivo de la cuarentena. Ustedes van a tener la oportunidad de dar clic en el sí o en el no. Yo quiero que ustedes me compartan si hay al menos un aspecto positivo que ustedes ubiquen de la cuarentena.
Entonces, les doy un minutito para que puedan contestarlo. Por ahí les va a hacer llegar el sondeo. Muchas gracias por sus votos. Tenemos que el 52% ha votado. Voy a mostrar los resultados. Ok. Un 97% dice que sí ubica un aspecto positivo, por lo menos, y un 3% no. Gracias. Wow, no esperaba un 97%. Gracias, Lau. Es muy alto. O sea, digo, hay que entender que estamos justo en el momento en el que ya no compramos rollos de papel. Ya nos adaptamos, ya pasamos muchas cosas y entonces ya ahorita podemos decir, oye, no es tan malo, ¿no? Entonces, voy a dejarles un pequeño videíto aquí. Igual también Lau me va a hacer favor de reproducirlo para que identifiquemos al menos 3 cosas positivas de la cuarentena, ¿vale? Casi Creativo presenta cosas positivas de la cuarentena. La contaminación ambiental baja a niveles sin precedentes. La vida silvestre tiene por fin un respiro. ¡Ay, qué rico cruzar la calle así sin estrés, oye! Tu casa nunca había estado tan limpia. Los garajes y trasteros se organizan después de años. Los armarios, que eran un desastre, ahora son el orgullo de Maricondo. Por fin sale toda esa ropa y zapatos viejos que ya no usamos y que alguien más podrá aprovechar en cuanto podamos acercarnos más de 2 metros. En lo que queda de año no tendrás que preocuparte por papel higiénico. Los padres pasan más tiempo con sus hijos, todo el tiempo. Todos tienen la oportunidad de saber qué se siente ganar al Monopoly. Ahora paga, mamá. Paga y sufre. ¡Ay, qué dulce es la venganza! Las parejas que no funcionan se separan. Bien. Las parejas que funcionan se hacen más fuertes. Bien. Se crean nuevas personas que llegarán en diciembre y que crecerán sanos y fuertes para pagarnos la jubilación. Muy bien. Los perros aprenden trucos nuevos. Los gatos aprenden lujos nuevos. Nacen nuevas recetas de cocina. Tal vez por accidente. Seguramente por accidente. Un miembro de cada familia se convierte en peluquero. Mucha gente retoma proyectos abandonados. ¡Ay, qué aburrimiento! Voy a escribirle a mi ex. Mucha gente se pone fit. Mucha gente aprende a decir cosas en otro idioma. Mucha gente aprende un poquito de guitarra. Y nacen millones de ideas de negocios. Negocios que nos sacarán más rápido de esta crisis. Nunca subestimes el poder de un pueblo unido y aburrido. Quédate en la casa, lávate las manos. Si algo te importamos, todo lo paisano. Yo me quedo en casa. Gracias, Lau. Déjenme minimizar esto. Bueno, pues, a ver, hasta aquí, digamos que si ustedes contestaron, o sea, si el 97% contestó que sí, estamos hablando de que, perdón. Listo, ahí se ve ya mi pantalla, ¿verdad? Estamos hablando de que tienen recursos para enfrentar la situación, ¿no? Y ¿qué pasa con las personas? Y es por eso es que ahorita Jackie nos va a hablar del duelo y de la diferencia con la tristeza, ¿no? Y de la diferencia con un duelo patológico, porque
llega un punto en el que tal vez no encontramos nada positivo y tal vez no sacamos ninguna oportunidad de lo que está pasando. Entonces ahí es cuando podemos empezar a plantearnos que tal vez los recursos que nosotros teníamos para lidiar con lo que estaba pasando, antes podíamos utilizarlos y funcionaba bien, pero que ahorita algo está pasando que no es así. Entonces, yo quisiera concluir como esta pequeña parte o esta introducción con esta frase que a mí me gustó mucho, que dice, se usan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una significa peligro y la otra significa oportunidad. Por lo tanto, en medio de una crisis, mantente alerta del peligro sin perder de vista la oportunidad. No hay que negar que es un momento muy difícil, pero que a pesar de lo que está pasando, hay al menos 2 o 3 cosas buenas y que hay que sacarle provecho, ¿no? Y que hay que valorar. Entonces, Jackie nos va a hablar de qué pasa cuando pareciera que no vemos ni una posibilidad de que el cambio haya sido bueno, ¿no? Entonces, bueno, para continuar con el siguiente tema, le voy a dar la palabra a Jackie. Adelante, Jackie. Si quieres que vaya cambiando la presentación, me vas indicando, ¿sale? Hola, bueno, pues primero que nada, mucho gusto de estar en este espacio. Y pues como ya lo dijo mi compañera, vamos a hablar sobre un proceso que puede ser doloroso, puede ser algo bastante pesado cuando no sabemos con qué herramientas contamos para poderlo afrontar. Es justo este proceso y las etapas del duelo. Cuando se acercan estas fechas decembrinas, diciembre, justamente mi compañera acaba de hablar de una tradición que es la Navidad. Y cuando pasamos por un duelo, se nos hace todavía más complicado este proceso. Y el celebrar tal vez no se nos hace como que no somos dignos de celebrar esta fiesta, que no tenemos motivo para celebrar, que ya nada vale la pena, que no hay una motivación. Esto puede pasar en el proceso del duelo. Y pues bueno, ¿qué es el duelo? El duelo es este proceso en donde perdemos algo o a alguien y nos causa una dificultad para continuar con nuestra vida. Esto de los duelos es muy significativo o se representa muy bien cuando perdemos a un ser querido, pero no nada más los duelos son cuando perdemos a alguien, sino cuando perdemos algo también. Puede ser, y más en esta pandemia, en esta época de COVID, hemos perdido muchos empleos, hemos perdido nuestra capacidad de sentirnos libres, hemos perdido esa capacidad de sentirnos que socializamos con otras personas, nos hemos sentido encerrados y eso causa un sentimiento de que algo nos falta, que algo nos quitaron. Incluso, por ejemplo, en la educación, en el sector educativo, el estar combinando los tiempos de las personas mamás trabajadoras, por ejemplo, estar combinando este tiempo de me tengo que partir en estar haciendo mi trabajo desde casa y a lo mejor también estar acompañando a mis hijos. Eso también es una parte de duelo porque te quitaron la rutina que ya tenías y la comodidad. Cuando se quita esta comodidad en la que vivimos, que a veces renegamos de ella, pero cuando nos la quitan, nos sentimos que nos desbalanceamos, sentimos que no estamos en nuestra zona de confort y esto nos hace sentir que algo está mal, que algo se nos desprendió. Eso es también un duelo. La tristeza es un síntoma del duelo, es un sentimiento que que se va a producir en ti en este proceso del duelo. Entonces, bueno, haciéndolo específicamente de la pérdida de un ser querido, ¿cuánto tiempo dura este duelo? No hay un tiempo determinado y no hay una receta mágica como para decirte, haz esto, son estos pasos y te vas a sentir mucho mejor en 3 meses. Eso no sucede, eso no pasa. El proceso del duelo es ir pasando por ciertas etapas que te van a hacer entender y a través de estas etapas que nunca van a ser lineales, las etapas del duelo no son lineales, es decir, un día yo me voy a sentir
que le estoy echando muchísimas ganas y al siguiente día voy a sentir que no puedo con mi vida. Y es normal, las etapas del duelo jamás van a ser lineales, entonces van a ser, como coloquialmente lo conocemos, ese sube y baja, esa montaña rusa. Así es, hasta que llegamos a un punto en donde podemos decir que ya lo estamos asimilando. El asimilar la realidad, el asimilar que esa persona ya no está, ese trabajo ya no lo voy a tener, el asimilar que tengo una nueva vida, que me tengo que adaptar a esa nueva vida y que tengo que buscar opciones para poderlo hacer de la mejor manera. Cuando asimilamos eso, llegamos a la aceptación. Y bueno, en esa etapa de la aceptación podemos transformar el dolor que sentíamos al principio en un gran aprendizaje. Entonces, al final del dolor hay mucho aprendizaje. Entonces, ¿cuánto dura? Técnicamente podemos decir que puede durar 1 año, en 6 meses. Yo me atrevería a decir que 6 meses es muy poco, entre 1 año y 2, porque nosotros como tanatólogos o como personas que estudiamos esta parte del duelo, nos referimos a esto porque es la primera vez de todo. Es decir, es la primera vez, si ahorita nos enfocamos a la pérdida de un ser querido, es la primera vez que voy a pasar una Navidad sin esa persona. Es la primera, si nos seguimos en el ciclo cronológico, es la primera vez que en su cumpleaños no va a estar, que en mi cumpleaños no va a estar. Entonces, es la primera vez de todo. Es la primera vez, si por ejemplo fallece la mamá, el Día de las Madres, pues va a ser la primera vez que vas a estar sin mamá. Entonces, generalmente por eso es 1 año, probablemente 2 años todavía sea un duelo sano, un duelo normal, el cual se tiene que ir pasando por estas etapas para poderlo asimilar y así llegar a la aceptación y al aprendizaje. ¿Es igual para todos? No, no es igual para todos. Hubo un momento en donde mi compañera mencionó que no es lo mismo perder a alguien a muy temprana edad que a los 40. Tiene toda la razón. Dependiendo del ciclo vital donde esté, que ya posteriormente lo vamos a hablar más a fondo, pero depende del ciclo vital, es decir, el ciclo de desarrollo de la persona en la que se encuentre, o mejor dicho, o más claro, dependiendo de la edad donde se encuentre la persona, es el impacto que va a tener. Y también hay otra cuestión muy importante. Depende del apego. Esto es algo sumamente importante porque ¿qué es el apego? Esa relación que nosotros hacemos un humano con otro humano que genera amor, confianza, comprensión, esa seguridad y ese sentirme protegido y estable con esa persona. Ojo, porque también puede haber apegos que no son tan sanos. Esos apegos donde ya es demasiada, los conocemos como muéganos, que ya son demasiado mimetizados, que no podemos, que dependen unos de otros. Eso ya no es tan sano. Pero cuando hay un apego estable, sano, entre más fuerte y más sólido sea el apego, más dolor va a causar cuando esa persona muera. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un apego muy fuerte, de confianza, sano, estable, con mi pareja, con mi mamá, con mi hija, en el momento en el que esa persona fallezca, más grande va a ser mi dolor. Eso es real. Y por eso es que no afecta o no pega de la misma manera a ciertos miembros de la familia. Todo depende del apego, ¿sí? Esto no quiere decir que, híjole, lo voy a sufrir hasta morir y no voy a poder superarlo y no. Acuérdate que el dolor o cosas muy impactantes tal vez no las vamos a poder olvidar. Es imposible que las podamos olvidar, pero aprendemos a vivir con eso. Esa es la clave de todo. Entonces, a veces tratamos de bloquear ciertas cosas en nosotros, entran mecanismos de defensa en nosotros, pero lo que no se siente no se sana. Entonces, lo que no sientes en tu ser, lo que no expresas o no sacas ese dolor, no lo vas a poder sanar. Entonces,
sí se puede llegar a ese aprendizaje, a transformar ese dolor en aprendizaje. Las etapas, bueno, pues desde la negación, el enojo, la negociación, entra mucho como esto de mejor me hubieras llevado a mí, no a él. O sea, todas estas cuestiones y estas confusiones entran, son normales. La depresión es esta tristeza tan profunda que a veces te impide hacer cosas, pero tiene que ser momentáneo. Esto es muy importante. El sentirse, te puedes sentir mal, es normal, está bien sentirse mal, pero tiene que ser momentáneo. Siente tu dolor, procesa tu dolor y sigue. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia entre un duelo normal, digamos, a un duelo que se está convirtiendo patológico. El dolor no es que se sienta más o menos, el dolor ahí está y está presente, constante todo el tiempo. Eso es una realidad. La diferencia es que a pesar de ese dolor, como decía mi compañera, tenemos todos estos recursos personales, esta resiliencia, este aguante de decir, a pesar de este dolor, tengo que continuar con mi vida. Esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, pues ya después de la depresión llegamos a esta aceptación. Se ve como cíclico estas etapas del duelo, pero pueden ser pues variadas, no son lineales. Si me ayudas con la siguiente, Julia, por favor. Y bueno, ¿cómo afecta? Hay 4 grandes áreas, que nos afecta o donde nos puede afectar esta pérdida, este duelo. Aquí sí lo podemos englobar en pérdida de un familiar o pérdida de algo significativo para ti. Yo lo he visto mucho en cuestión de trabajo. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo y por cuestiones del COVID, hay muchísima gente que ha perdido también a seres queridos. Y esta fecha impacta mucho en eso. Entonces, sensaciones físicas, sentimientos y pensamientos, también socialmente, que ahí va ligado a conductas que hacemos, y la espiritualidad, ¿no? Que hay que ponernos a pensar qué sensaciones físicas me ha producido esta pandemia al perder algo o perder a alguien, ¿no? Esta opresión en el pecho, estas sensaciones físicas tienen que ver con tu cuerpo total. Esta opresión en el pecho, falta de aire, debilidad muscular, o sea, puede haber como estos ataques de ansiedad. Claro, cuando no podemos tolerar, justo lo que hablábamos, esa tolerancia a la frustración, o cuando no sabemos cómo canalizar nuestras emociones, cuando no sabemos expresar, lo que la boca no habla, el cuerpo lo expresa. Eso es algo que va a suceder, ¿sí? Cuando tu boca no puede hablar algo, tu cuerpo lo va a expresar. De alguna forma tiene que salir. Las emociones no se reprimen, no se olvidan, no se borran. Ahí están. Y justo cuando decimos, no pasa nada, así déjalo. No, sí pasa. Y es que se queda en ti. Y en algún momento lo vas a tener que sacar, va a salir. Entonces, bueno, ahí están esos sensaciones físicas. Observen ustedes cuáles pueden ser las que pueden presentar. En sentimientos y pensamientos, pues es cuestión como de lo cognitivo. Hay confusión, hay preocupación, hay culpa, hay tristeza, soledad. La gente a veces no tolera la soledad. No sabemos convivir con nosotros, no sabemos convivir con la familia y eso nos produce mucha angustia. Y el sentirnos solos es, híjole, muy difícil, porque no, sentirte solo es porque de alguna forma, ¿qué pasa? ¿Por qué no te gusta convivir contigo? Bueno, socialmente y con lo social y las conductas, soñar, por ejemplo, con el fallecido, hasta cierto punto es normal, sobre todo en las primeras semanas que fallece la persona, es normal. Pero pasado ya este tiempo de un año, que sigas viendo, por ejemplo, a la persona, las alucinaciones, el que constantemente lo estés soñando, puede ser que se sueñe a la persona muy esporádicamente y está bien, pero si ya se vuelve un patrón de que casi diario se sueña, que se hace como muy aprensivo a ese sueño, algo está pasando ahí y ya no es normal, ¿sale?
llorar, suspirar, esas cosas son completamente normales. Buscar y llamar en voz alta de la misma manera. En un periodo corto de tiempo es completamente normal. Pasado ya ese año, pasado ya un tiempo considerable, incluso podemos ver personas que platican con quien ya falleció. Ahí hay que tener mucho cuidado y buscar ayuda profesional porque algo no está bien, ¿sale? Y en la espiritualidad, pues podemos tener esta confusión, no confusión, más bien podemos tener esta rebeldía o esta confrontación de me alejo por completo de la espiritualidad, no me interesa, no quiero saber de Dios, no quiero, y empezamos como a renegar, ¿no? En esta parte. Puede ser ya algo más patológico o algo que ya no está dentro del duelo normal, cuando rechazamos por completo esa parte de la religión y de la espiritualidad, incluso tenemos un cierto rencor o un cierto odio hacia esta parte. Entonces, pues continuamos. Bueno, aquí viene un sondeo que si Lau me hace el favor de ayudarnos, consiste en pues preguntarte, ¿no? ¿Qué aspecto te ha afectado más durante esta pandemia? ¿Qué aspecto te ha afectado más? De los que vimos, el físico, los sentimientos, la conducta o lo espiritual. ¿Cuáles de estas cosas se te han movido más en esta pandemia? No sé si por ahí Lau nos pueda apoyar. Sí, creo que están votando. Sí, Me parece. ok. Listo. Tenemos que el 15% físico, el 62% sentimientos, pensamientos y el 23% social, conductas. Claro, me llama mucho la atención que el espiritual está intacto. Entonces, bien, ¿no? Ahí es una fortaleza que podemos tener ante una pérdida de un familiar. A veces la religión puede ser o un consuelo o si lo vemos desde el lado catastrófico, como un cierto odio, un rencor de por qué te lo llevaste o te la llevaste, ¿no? Pero cuando tenemos esta fortaleza en lo espiritual, quiere decir que tenemos un consuelo de saber, si somos creyentes, que tal vez en algún momento lo voy a ver o la voy a ver. Eso genera mucha tranquilidad o mucha paz a las personas creyentes que pierden a un ser querido, a un familiar. En el aspecto de los pensamientos, sentimientos y pensamientos, híjole, creo que el ser humano está conformado por muchísimas emociones y dentro de las emociones básicas hay muchos matices. Dentro del enojo hay muchos matices. La injusticia es enojo, el rencor es enojo, los celos son enojo, la envidia son enojo. Entonces, ir como identificando qué me hace sentir así de la pandemia. Qué padre y qué bueno que sepas identificar que tus sentimientos y tus pensamientos son lo que te tienen mal, pero el sentimiento es la consecuencia de algo. Entonces tienes que pensar qué está pasando, qué es lo que me hace sentir así. Digo, está súper bien que puedas reconocer estos sentimientos y estos pensamientos. Acuérdate que pensamos algo y después de que lo pensamos, sentimos. El pensamiento genera una emoción, pero ¿qué es eso que estoy pensando? ¿Lo puedo resolver o lo tengo que aceptar? Entonces, para partir de ahí y poder cambiar a lo mejor mis emociones. Digo, estoy hablando del enojo, pero puede haber miedo, puede haber tristeza, puede haber incertidumbre, puede haber muchas otras cosas. Entonces, yo sí te recomiendo que reconozcas tu sentir, pero que pienses cuál es la raíz de ese sentimiento y de ahí puedas partir. ¿Puedo solucionarlo? Haz lo que sea para solucionarlo. No puedo, entonces tendrás que aceptar desde tu lugar la situación y qué hacer. En el miedo, la ignorancia está fundada en el miedo. Entonces, conoce, lee, o sea, investiga, realiza, justo lo que hablábamos del papel de baño, ¿no? Eso fue ignorancia total. Y había un miedo, un pánico. Entonces, la ignorancia está fundada en el miedo.
conoce, o sea, ¿por qué el papel de baño? Solo porque la gente lo siguió y dijo, pues de aquí soy, ¿no? Entonces, conócete, es lo que yo te puedo decir. Entonces, vamos con la siguiente. Diferencias entre el duelo normal y duelo patológico. Creo que ya lo dije en su momento. Es muy importante. Ay, ¿te puedes regresar una, Julia? Es muy importante identificar cuando una pérdida nos afecta más de lo que pensamos. Entonces, siguiente. Como definición de este duelo patológico, podemos decir que es la dificultad para aceptar la muerte de un ser querido o la sensación que nos puede hacer sentir, la sensación que sentimos cuando esa persona ha fallecido. Entonces, los sentimientos que predominan aquí es gran soledad y tristeza. Algunas personas refieren que sienten como ese vacío en su ser o que en algún momento sienten que una parte de ellos se ha ido con la persona que fallece. Entonces, una parte muy importante, y creo que ya lo mencioné, es que sentimos que ese dolor nos invade tanto que no podemos continuar con nuestra vida. Entonces, con nuestras cuestiones o cosas básicas, que sería alimentación, aseo, algunas cosas recreativas que nos gusten, alejarnos en la totalidad de nuestra familia, aislarnos y hundirnos tanto en la tristeza que no nos permita hacer todas estas cosas, que no duermas bien, que no puedas comer como se debería, son síntomas de un duelo patológico. Dura más de un año, estas reacciones que yo te menciono, síntomas de alucinaciones y de estas cosas que ya pasado este año sigan siendo frecuentes y con mucha fuerza. Y pues bueno, síntomas de alarma, sobre todo el pensar en morir, el pensar en el suicidio, el querer irse con esa persona o sobre todo la persona que piensa en suicidarse es porque quiere acabar con ese dolor. No porque no le guste la vida que lleva, no porque no le guste su otra familia o no porque no piense, porque es muy común decir, bueno, pero tienes otros hijos o tienes ¿por qué te quieres morir si tienes tu trabajo, si tienes tu familia, si tienes tu vida? Esas cosas no van a importar. Incluso que te las digan, lastima. Incluso que te las digan, dices, ahorita no sé lo que tengo, ahorita no necesito que me digas eso. Justo las personas que piensan en suicidarse es porque quieren acabar con el dolor tan intenso que sienten, no porque no les guste todo su alrededor. Y aquí es muy importante acudir a ayuda profesional cuando alguna persona expresa sentimientos suicidas, pensamientos suicidas o incluso cuando ya lo hayan intentado, pues mucho más. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahí creo que mi compañera lo va a expresar. Nos pareció importante, ahorita que Jackie ya mencionó cuál es la gran diferencia entre un duelo normal y uno patológico, que una de las señales de alarma o alerta es ideas suicidas, autorreproche de una manera excesiva, o sea, pensar que fue tu culpa, que tú deberías de estar en su lugar, que tienes mucha culpa, que no puedes dejar ir, ¿saben? Todo este tipo de situaciones es más de un tema de emergencia, porque estamos hablando de que es una persona que en ese momento no tiene los recursos para enfrentarse a lo que está sintiendo. Entonces, por aquí yo les dejo unos números de contacto. Cuando se trata de estos señales de alarma, es importante llamar directamente a un instituto de psiquiatría, ¿sale? O a un psiquiatra que ustedes conozcan. Yo aquí les dejo el Instituto Nacional de Psiquiatría. Si nos están viendo desde otras partes de la República, es importante identificar el Instituto de Psiquiatría de por allá, ¿no? Pero también ellos están atendiendo en línea. Está el Centro Aleya, que atiende de manera individual y a un bajo costo. Y el Centro de Orientación Cora y el Centro de Atención CAPI atienden a niños, parejas, familias y de manera individual, ¿sale? Entonces,
Le voy a dar siguiente, pero si ustedes necesitan esta presentación, al final se las podemos compartir sin ningún problema. Ahora, yo sí quisiera, perdón, yo sí quisiera mencionar algo. No le tengamos miedo a la palabra psiquiátrica, el psiquiátrico o ir con el psiquiatra. Digo, porque, híjole, ahorita, sobre todo la cultura latina, me atrevería a decir que México no tenemos esa apertura para la salud mental. Creemos que con un échale ganas vamos a salir adelante y a veces no es posible y es normal, está bien. O sea, yo sí quiero dejar muy en claro, es normal y está bien pedir ayuda psicológica. Yo si en algún momento una idea loca, una idea un poco, pues sí, rara es, ojalá que el sector educativo en algún momento ponga la materia de psicología o de salud mental o de educación emocional a todos los niveles, ¿no? Porque ahorita creo que se está implementando nada más a la educación básica, pero estamos en pañales. Hay muchas cosas que nos hacen falta tomarlo como una normalidad y tomarlo como algo sano, una inversión en ti. Nunca va a ser algo que sobre. Entonces, inviertes en tu gimnasio, inviertes en tu dieta, inviertes en tu dentista, inviertes en tu doctor, inviértele en tu salud mental, porque de ahí muchas cosas van a cambiar. Si le inviertes a tu salud mental, probablemente vas a visitar menos al doctor, vas a visitar menos al nutriólogo, vas a visitar menos, o sea, hay muchas cosas que vienen desde tu cuerpo, que tu cuerpo expresa, pero es derivado a que no podemos trabajar bien nuestras emociones o hay algo ahí que se nos atora, que nos impide llevar una vida a lo mejor un poco más equilibrada. Entonces, no le tengamos miedo a estas palabras de ir con el psiquiatra. Tampoco te van a tener drogado, como por ahí dicen, ¿no? Que te dan muchos medicamentos o muchas pastillas y demás. No, es simplemente ayudarle, darle un empujoncito a tu cuerpo, biológicamente, físicamente, y en compañía de terapia psicológica, pues estar combinado en esas dos partes para que pueda funcionar. Entonces, hay que invertirle en nuestra salud mental. Sí, totalmente. Gracias por aclararlo, Jackie, porque a mí se me pasó por completo. Creo que a manera de resumen y también para ir concluyendo esta sesión del día de hoy, podríamos decir que estas fechas, como Jackie lo decía, es la primera vez que la vamos a pasar, o sea, que la rutina cambia, ¿no? Que lo que ya sabíamos ahorita ya no lo tenemos muy claro. Que antes pasábamos estas fechas con la familia y era todo un ritual y que ahorita resulta que tendremos que adaptarnos a la nueva normalidad, ¿no? Ahorita, por ser el primer año en donde estas fechas no nos emocionan mucho, podemos volver a la primera etapa que yo les enseñé, donde compramos cosas, donde negábamos y decíamos, no pasa nada, donde atacábamos a las personas contagiadas. Esta etapa se puede volver a repetir, ¿sale? De manera distinta, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Que de verdad estemos muy tentados a reunirnos con nuestra familia y decir, no pasa nada, hay que negarlo todo y hay que vernos todos, ¿no? Eso sería ponernos en riesgo, ¿no? Eso sería ser este bebé que no tolera mucho, que tiene que esperar a que mamá haga la leche, ¿no? Y que tiene que esperar a que mamá deje de trabajar o deje de estar ocupado para darle de comer a ese bebé, ¿no? Es decir, nosotros constantemente vamos a estar luchando, como lo tengo aquí en esta presentación, en este aspecto, como si fuera la parte infantil de nuestra mente, que dice, ¿por qué me dicen que no? O sea, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué las cosas están cerradas? Ahorita ya no tanto, ¿no? Ya hay muchas cosas que están abiertas, pero ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y también hay una lucha con esta parte más adolescente que dice,
no me va a pasar nada, ¿no? Si salgo, no me contagio. Si salgo sin protección, no pasa nada. Entonces, es una lucha constante. Ese es el trabajo personal que nosotros tenemos que hacer. Hay que identificar que hay una lucha entre una parte infantil que no acepta límites, otra parte adolescente que dice, no me va a pasar nada, ¿no? Y hay otra parte un poco más adulta que dice, a ver, tengo que tolerar todo esto que está pasando y todo esto que estoy sintiendo. Y tengo que mediar a esta parte infantil, tranquilizarla y decirle, a ver, te voy a explicar por qué no puedes salir, ¿no? Y decirle al adolescente, oye, no te creas tan fregón, tranquilo, ¿no? Sí hay riesgo, sí te puede pasar algo. Entonces, esa es nuestra lucha en nuestra mente en este momento. O sea, nuestra lucha es, ¿qué bebé vamos a hacer? Ese bebé que mientras todo se calma, agarra su chupón, ¿no? O el bebé que echa culpas y dice, yo voy a llorar y gritar hasta que a mí me atiendan, ¿no? Hay que entender que este año ha sido muy difícil y muy diferente para todos. Entonces, ok, si en algún momento reaccionamos de alguna forma, era normal. Estábamos asimilando todos los cambios que se nos venían encima. Ahorita tenemos la oportunidad de actuar un poquito diferente y de anticipar todo eso que vamos a sentir cuando llegue la Navidad, cuando llegue el Año Nuevo. Ya vamos a estar un poquito más preparados y vamos a decir, estoy irritable porque tengo ganas de hacérsela de tos a todo el mundo, porque estoy enojado de lo que está pasando, porque estoy aburrido, porque yo antes me iba con mis primos y ahorita estoy solamente con mi familia nuclear, ¿no? También ya podemos identificar que se siente raro estar solamente con la familia nuclear o no gastar, ¿no? Y que no pasa nada, que por primera vez no pasa nada y que entonces ya no hay que darnos regalos, hay que darnos cartas, hay que darnos otra cosa, ¿no? Entonces, si durante este año ustedes entraron en crisis al menos 2 veces o 3, normal, no pasa nada, súper bien, era una manera de asimilar todo lo que estaba pasando. Digamos que era esta idea que les digo de no hay agua caliente multiplicado al máximo, ¿no? Entonces, si tuvieron crisis, está muy bien. De las crisis hay que encontrar al menos un aspecto positivo, algo que podamos sacarle ventaja. Y trabajar el duelo, es decir, recordar todo lo que está en conexión con el duelo, recordar a la persona. A lo mejor esta frase va a sonar algo boba, pero es poder perder lo perdido, ¿no? Asimilar que ya no está eso que antes teníamos y que eso no significa que lo tengamos que aceptar del todo y tengamos que resignarnos. Solo significa que podemos empezar poco a poco a adaptarnos a este cambio y sacarle ventaja a lo que sea que esté pasando en este momento, ¿no? Y bueno, cómo desarrollar la tolerancia desde el aspecto físico, mental y social. Seguro ustedes ya a estas alturas tienen más o menos una estrategia para sobrellevar esto. Algunas personas se pusieron a hacer ejercicio, yoga, algunas personas no leían y ahora leen, otras personas, increíblemente también hay personas que les vino bien el confinamiento. O sea, les vino bastante bien estar aislados del mundo. Sobre todo algo que ha pasado con los niños, y lo hemos visto en la psicoterapia, niños que se mostraban algo angustiados, que no querían ir mucho a la escuela, que les representaba muchísimo. Ahora que están en casa, como que esos miedos, pues obviamente ya no están, ¿no? Resulta que están algo cómodos en casa, que están acompañados, ¿no? También esas son señales de alerta. Es decir, si tú te has vuelto loco en esta pandemia, al menos 2 o 3 veces, vamos bien. ¿Por qué? Porque significa que quieres salir, porque significa que no quieres resignarte con lo que está pasando en este momento, ¿no? Si tú tienes así periodos en los que dices, es que me siento bien a gusto, y otros que digo, no tanto, pero sí me siento a gusto y no quiero regresar a la normalidad, también vamos bien. Pero si tú de pronto dices, yo estoy muy bien así, por mí nunca salgo, por mí me quedo con mis papás, por mí que las cosas no cambien, ahí hay que pensar qué está pasando, ¿no? Tal vez la casa es un refugio, tal vez había demasiada ansiedad social, tal vez la vida representaba una angustia o un reto para ti. Creo que sería oportuno ir pensando esto desde ahorita porque vamos a volver a la normalidad. No sabemos exactamente cuándo,
¿no? Ya escuchamos noticias de cómo va a estar la vacunación, ¿no? Pero hay que irlo trabajando porque vamos a tener que volver a adaptarnos y va a ser un cambio algo brusco para nosotros, ¿no? Entonces, estos solo son algunos ejercicios, actividades que tú puedes realizar. La idea es que hagas lo que a ti te acomode, con lo que tú te identifiques y que sepas que durante todo este año será lógico que entres en crisis algunas veces. Señales de alarma, un duelo patológico, señales de alarma, una agresión o una violencia que tú misma o tú mismo desconoces, o sea, pensar, ¿por qué últimamente soy tan agresivo? ¿No? Agresivo en el sentido, porque uno de pronto se asusta de lo que siente, porque no estamos muy acostumbrados y la misma convivencia, de pronto decimos, ay, ¿por qué me desespera tanto mi propia familia? ¿No? Y nos asustamos. No te asustes. Si de pronto has querido mandar toda la goma, vamos bien. La cosa aquí y la gran diferencia es todo eso que sientes, la angustia, depresión o tristeza, ansiedad, enojo. La gran diferencia es qué vas a decidir hacer con todo eso. ¿Vas a decidir desquitarte con los demás, que al final te va a terminar perjudicando a ti? ¿Vas a decidir esperar un poquito, agarrar tu chupón y decir, va, en lo que todo esto se arregla, yo mientras tengo que ir haciendo algo, ¿no? O te vas a quedar dormido y vas a pretender que no está pasando nada, ¿no? Entonces, el dolor no se va a ir, la angustia tampoco. Tenemos que empezar a planear qué vamos a hacer con todo eso que sentimos, ¿no? Y como dijo Jackie, si no lo dejamos sentir y nos asustamos mucho, se va a manifestar de alguna otra forma. Entonces, es normal que estemos asustados, es normal que no sepamos exactamente cómo lidiar con todo esto, es normal enojarnos con nuestra familia de vez en cuando, normal estar tristes y extrañar a la persona, principalmente durante todo este año. Y va a ser normal que estas fechas, Navidad y Año Nuevo, la pases un poquito mal, ¿no? Pero tú tienes que decidir qué hacer con todo eso que sientes, ¿no? Y empezarse a adaptar y perdonarse de cómo actuó uno durante todo este año. Entonces, vamos a dejarles unos ejercicios que ustedes pueden realizar en casa para afrontar la tristeza que se puede tornar en una depresión, el miedo que se puede tornar en una ansiedad y el enojo que puede convertirse en ira, o sea, algo que ya no podemos controlar mucho, ¿no? Entonces, Lau me va a hacer favor de decirme cómo ustedes los pueden descargar o si ella se los va a facilitar, pero la idea es que ustedes lo tengan y que lo chequen y ver si ustedes mismos pueden practicar estos ejercicios y que les ayuden. ¿Sale? Aquí hay algo importante en cuestión de la tristeza que decía Julia, mi compañera, que se puede tornar a la depresión. ¿Cómo saber cuando una persona ya está pasando esa línea de la tristeza a la depresión? Básicamente cuando se descuidan en los aspectos básicos de la persona. Repetí ahí la palabra, perdón. Pero cuando los aspectos básicos de la persona se ven apagados, se ven mermados, se ven que no están, ahí hay un foco rojo. ¿A qué me refiero con los aspectos básicos? La alimentación, el sueño, el aseo personal, o sea, que la persona se la pase todo el tiempo a lo mejor encerrada, enclaustrada en un cuarto, que no se pare de su cama, que lleve días con la misma ropa, que incluso no se bañe, no haya un aspecto de aseo personal como a lo mejor comúnmente lo haría, ¿no? Son aspectos básicos fisiológicos de la persona. Entonces, el sueño, por ejemplo, que no duerma, que en las noches se levante, que duerma mucho también, que se la pase dormido o dormida todo el tiempo. Caer como en estos polos de dormir muy poco o ser intermitente en el sueño,
dormir mucho durante el día. Entonces, cuando no hay un sueño estable y regular como una persona normal lo haría, también es un foco rojo. El que no le interese comer también puede ser un factor importante. O también que coma en exceso, ¿sale? Que haya una ingesta de alimento demasiado voraz que no la puedan controlar. Entonces también eso puede ser algo representativo de una depresión. La depresión también a veces está un poco disfrazada. O sea, no pensemos que solamente una persona deprimida es esa que está llorando y llorando y llorando, porque a veces no es así. La depresión tiene es otro sentimiento con muchos matices. Entonces, si no estamos al pendiente de ese foco rojo, sobre todo con las personas que conviven alrededor de esa persona que presenta la tristeza, la conocen, la saben, la descifran. Entonces, cuando ven que algo no está bien, es necesario pedir ayudas. No se queden con dudas, no se queden con, yo creo que es tristeza, yo creo que es depresión, a ver qué pasa. Entonces, no se queden con dudas, acudan a un profesional que les pueda orientar en esta parte. También otra cosa es perder la motivación por hacer las cosas que normalmente hacía. Si a esta persona le gustaba escuchar música y ya no la hace, si a esta persona le gustaba dibujar, le gustaba cualquier actividad y ya no lo hace, las cosas que antes le motivaban ya no las hace, ahí también es algo, un foco rojo que hay que atender. Entonces, nada más como para saber un poco distinguir. Totalmente, gracias, Jackie. Sí, y es importante pensar por qué de pronto nos descuidamos tanto y por qué es un foco rojo, es porque ya no hay esperanza alguna de echarle ganas, de afrontar lo que está viviendo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante. Y bueno, vamos a dar espacio a las preguntas en estos 15, 20 minutitos que nos quedan. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, puede ser referente al duelo, puede ser referente a la angustia. Es importante decir esto. Hoy vimos más todo lo relacionado al duelo, a las pérdidas, ¿no? Mañana veremos todo lo relacionado a la ansiedad, ¿no? Que también es una emoción bastante dura de sobrellevar, ¿no? Porque la ansiedad no nos permite dormir tampoco. Vamos a entender la diferencia entre una ansiedad y una depresión, ¿no? Entonces, si por ahí tienen preguntas de ansiedad, no se preocupen, mañana las vamos a ver. Hoy vimos un poco más sobre el duelo y cómo va a ser todo este año para nosotros o cómo ha sido todo este año para nosotros, ¿no? Entonces, adelante, los escuchamos. Lau nos va a hacer favor de recolectar las preguntas que ustedes vayan haciendo y no vamos a poder contestar todas, tal vez, pero ella nos va a indicar algunas de ellas, ¿sale? Gracias. Gracias, Julia. Gracias, Jackie. Tengo una pregunta de alguien que tiene 11 años. Dice, ¿puede ser duelo que no tenga mi escuela presencial? Claro, claro, totalmente. Te han quitado la parte de socializar. Y aunque estamos frente a una cámara, jamás va a ser lo mismo. Fíjate que el ser humano tiene diferentes instintos básicos en nosotros, y uno de ellos es socializar. Entonces, el ser humano es social, tiene que ser social por naturaleza. Cuando vivimos en soledad, morimos lentamente. Por ahí hay una frase así, un autor lo decía, que cuando estamos en soledad es morir lentamente. Entonces, claro que es un duelo el que no estés en tu escuela físicamente, el que no tengas a tus amigos físicamente, el que no convivas, incluso el que no tengas esa dinámica de salir al receso, de regresar, de que anotar la tarea, de todas estas cosas. El duelo es la pérdida de algo que te es muy significativo. Entonces, claro que sí, es un duelo. Solo añadiría algo rapidísimo, papás, si ustedes tienen a un adolescente rebelde que se quiere salir, que no le importa, o sea, que quiere abandonar las clases en línea,
no se asusten, tienen un adolescente bastante sano, ¿sale? O sea, para ellos Sí. es un reto, o sea, ellos en la adolescencia lo que buscan es empezar a separarse de ustedes, ¿no? De empezar a independizarse psíquicamente y después físicamente. Resulta que la pandemia les dice, no, tienes que volver a ser un niño, tienes que estar sometido a las reglas de papá y mamá, ¿saben? Entonces, no se asusten y tampoco se asusten, chavos, si nos están viendo, de que estén hartos, de que estén hasta acá, que estén fastidiados de tener clases en línea. Es muy normal, hay que aguantar este año, hay que aguantar, hay que tolerar y de ser posible, dependiendo de las posibilidades de cada quien, no abandonar, porque ese tiempo libre también va a ser bastante duro. Entonces, piénsenlo y solo quería aclarar que también es bastante normal. Gracias. ¿Dónde las podemos contactar? Ese es otro de los comentarios que están surgiendo. Sí, sí. Acá dejamos nuestros datos. Muchas gracias por preguntar. ¿Están haciendo consultas en línea o todo es presencial? Sí, yo en lo personal estoy haciendo las dos cosas. Esto depende del paciente, con lo que se sienta más cómodo. Obviamente, si es presencial, pues con todas las medidas de seguridad, pero sí está el espacio presencial y en línea. Aquí es cuestión de que el paciente se sienta cómodo con lo que ellos prefieran, pero en lo personal realizo las dos. Yo únicamente estoy atendiendo en línea y que es importante como rápidamente dar un comentario. Si va a ser como uno tiene como ciertas expectativas de una psicoterapia, las personas tienen la expectativa de que no va a ser lo mismo en línea que presencial. Yo les podría decir que a veces hasta ayuda que sea en línea, ¿no? De un inicio, ¿no? La idea es que nos veamos de manera presencial en un futuro, pero que se trabaja igual, que podemos seguir pensando y que al final, al principio hasta anima a empezar a hablar del problema, ¿no? Entonces, que no exista como este miedo de, ay, no, como en línea, y no lo voy a conocer y nunca la voy a ver. Yo diría que se animen un poquito, o sea, sea con nosotros o con cualquier persona, se trabaja igual, ¿sale? Sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Nancy. ¿Puede un psicólogo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Es una pregunta muy fuerte. A ver, tú. Yo, mira, desde mi peculiar punto de vista, sería un trabajo muy complicado. Aquí hay que pensar, ¿por qué está yendo esa persona de manera obligada? O sea, creo que también hay tiempo y momento para todo. Y lo que en su momento un terapeuta le pueda decir a esa persona que va más por obligación, tal vez no va a tener el mismo efecto que cuando lo haga, cuando esta persona vaya por iniciativa propia. A veces la angustia y la desesperación de los familiares por ver bien a esa persona hace que los lleven a fuerza. Aquí hay que checar, porque si es un niño y un adolescente, pues muy probablemente van a ir de manera obligada, ¿no? Y es normal, en estas etapas es normal y está bien y te va a funcionar y te puede ayudar. Ahí yo creo que es trabajo también del terapeuta para hacer una alianza de trabajo con el niño y con el adolescente para que la terapia funcione. Eso es muy común en los adolescentes y sobre todo en los adolescentes que empiezan como en esta etapa de rebeldía. Pero cuando un adulto se siente obligado a ir, yo me atrevería a decir que el proceso va a ser muy lento y va a ser algo pesado, porque entonces tendremos que trabajar con esa parte de la resistencia. Entonces, es mi punto. Yo creo que agregaría, o sea, estoy de acuerdo con Jackie, agregaría que lo que tal vez me tocaría a mí hacer es hacerle ver al paciente por qué no quiere ser ayudado, ¿no? Claro. Y entonces, desde ahí,
se abre un camino. Ah, lo que pasa es que esto y esto y esto, entonces ya entendemos que para ti es muy difícil por esto y esto y esto, y podemos intentar, a partir de que ya nos comprendemos por qué nos cuesta tanto trabajo ser ayudados, entonces decimos, ok, bueno, vamos a darle una oportunidad. Ya que sé esto, podemos empezar a abrir un camino de otras preguntas, ¿no? Entonces, yo agregaría eso, que tal vez no quiera ser ayudado, pero yo le diría por qué no quiere ser ayudado. Y sí, porque justo esta parte de no querer ser ayudado da información de la persona, es algo interpretativo que debes de ser muy, muy cauteloso al hacérselo ver, porque igual muchas personas se enojan y se van, ¿no? Suele pasar mucho eso en terapia, cuando les reflejamos algo, pero es parte de nuestro trabajo hacer eso, si no, pues sería cualquier plática de amigos o cualquier espacio y pues de eso no se trata, pero sí, justamente de partir a lo mejor de ahí. No sabemos si en un 100% funciona, porque cada persona es diferente y reacciona distinto, pero es un muy buen comienzo para a lo mejor personas que no muestran como mucha resistencia a la terapia, pues por ahí, esa es la brecha a lo mejor que pudiera funcionar. Muchas gracias. Ale comenta, excelente tema. Andrea, también muchas gracias, Andrea. Excelente presentación por parte de Julia. Comenta, me ayudó a comprender los sentimientos que he estado presentando, identificar y agradecer lo bueno de este tiempo y planear cambios para lo que me afecta. Muchas gracias. También preguntan cosas sobre estrés, que entiendo que vamos a verlo el día de mañana. Saludos a las doctoras, un abrazo a la doctora Julia de parte de Andrea Ugalde y familia, son saludos muy específicos. Hola. Excelente. Bueno, por parte de las preguntas es todo. Muchas gracias. Ok, sí, nada más lo del tema del estrés, rápidamente. Lo vamos a ver mañana, vamos a ver la diferencia que hay entre ansiedad y estrés, porque luego muchas veces se confunden. Y vamos a entender, digamos, la importancia que tienen los pensamientos, algo que decía Jackie, que muchas veces lo que pensamos es lo que detona la emoción, ¿no? Entonces, en la ansiedad y en el estrés, gran parte de lo que pasa y gran parte de los síntomas que experimentamos es por lo que estamos pensando en ese momento. Pero lo vamos a tocar mañana, ojalá puedas acompañarnos, para que lo puedas escuchar. Sin duda es parte de las emociones que experimentamos en la pandemia, pero mañana podremos como profundizar más en ese aspecto. Muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios y sus saludos. Pues muchas gracias. Gracias, psicóloga Julia, psicóloga Jacqueline. Creo que son puntos muy importantes que nos sirven al día a día, las cosas que nos están pasando. Mañana pues trataremos temas también muy importantes, a los cuales, pues a los que se conectaron hoy, les pedimos que dupliquen esta información para mañana poder llegar a más mentes y poder ayudar un poquito más con este tipo de webinar de salud mental. Isa, ¿quieres mencionar algo? No, pues muchísimas gracias. Esta fue la primera parte. Gracias, Jackie. Gracias, Julia. Ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes. El día de mañana los esperamos para la segunda parte. Van a ser tres temas nuevamente. Son diferentes a lo que estamos trabajando el día de hoy. Si no pudiste conectarte hoy o vas a invitar el día de mañana a alguien que no se conectó a la sesión, a la primera parte, no hay ningún problema, que no se preocupe. Mañana empezamos relativamente desde cero. Obviamente quien nos acompañó el día de hoy, pues va a ser complementario, vamos a comprender algunas cosas de otra manera, vamos a tener otra perspectiva. Agradecemos su compañía, agradecemos a las profesionales de salud mental que estuvieron acompañándonos el día de hoy.
No te lo pierdas. Mañana cerramos estas pequeñas pláticas, este webinar, y será un gusto que nos acompañes nuevamente. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Bye. Que se conectaron. Gracias. Gracias.